Bien, estamos empezando este en vivo, este día jueves 26, ya acabándose el mes, y saludando a todos los espectadores que han generado, sí, expectativa con respecto a esta entrevista que vamos a tener con nuestro invitado del día de hoy. Ha sido pedido el tema de las técnicas de contacto y queremos complacer a esa audiencia que nos sigue semana a semana y que por supuesto está para aportarnos. Bienvenido, Iván, aquí a este espacio que hacemos desde la Casa del Árbol, Nueva Medicina. Es mi emprendimiento y vamos a hablar seguro de sanación, de misterio y de lo que nos convoca el día de hoy, que es técnicas de contacto. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo va todo allá en Argentina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien por acá, todo bien, con un poco de frío estamos, te cuento. Acá es casi como un invierno en Ecuador. Ah, sí. Aquí ya de a poco está retornando el calor porque, bueno, en el mes de noviembre estamos ya cerca del verano, así que, de hecho, eh, salir y hacer unas lindas prácticas en lugares verdes es lo más maravilloso. Yo, de hecho, la semana pasada me fui a un lugar que ya de a poco están abriendo, ¿viste? Algunos espacios que estaban cerrados y aproveché y me hice algunas prácticas. Un lugar que también jugaba al fútbol y cada tanto me iba en la semana cuando estaba solo y bueno, aprovechaba esos instantes de introspección que son tan bonitos. Bien, así es, Iván. Tenemos la oportunidad maravillosa de estar junto a la naturaleza y de tener, bueno, en Argentina, como nos dices, buen tiempo para hacer avistamiento. Acá está un poco nublado, pero aún así te cuento que se está moviendo mucho el tema, sobre todo hacia el área sur, hacia casi la frontera con el Perú, el tema de avistamientos, y hay dos lugares muy buenos de contacto. Uno que se llama el Imbabura, sí, es un cerro, es un hiperbóreo, como lo llamaríamos, es un ser dotado, un cerro dotado de mucho de vida y con mucho significado para nuestros indígenas. Y por otro también tenemos un espacio que queda ya hacia, como te digo, más hacia la frontera con Perú, donde tenemos un invitado que es Nelson Pineda, que siempre nos está contando lo que pasa por allá, en Paredones, en Cuenca, en Loja, diversas partes del país. Sí, Cuéntanos tú un poquito francamente, allá cómo va la cosa. francamente siempre todo lo que he leído de Ecuador es maravilloso. Bueno, de hecho, la Cueva de los Tallos, todo lo que leí y de las personas que pude dialogar sobre estos lugares de poder son fabulosos. Aquí en Argentina también, yo en lo particular, tal vez me toca un caso con una configuración, digamos, particular, como decía, ¿no? Porque en mi caso, yo nací aquí en zona oeste Ujú. y flanqueado por dos bases aéreas próximas a un cementerio. Así que, digamos, todo lo que es aéreo, todo lo que siempre fue de lo que respecta a la atmósfera, a mí siempre en lo personal, con una escuela de aviación, con una fábrica de aviones, con el Día de la Aviación, y aquí es toda una revolución, con aviones que pertenecen a la Guerra de Malvinas, que pasan los Hércules por acá y Mira vibran tú. las casas. Y bueno, después el tema del cementerio, o sea que todo lo que es el más allá y todo lo que respecta a la atmósfera, inclusive eso me llevó a la unilogía, claramente que siempre fue una motivación para mí. Y después, de hecho, estoy muy cerca a otra base aérea militar que además fue acondicionada como aeropuerto, así que todo lo que es el abanico de lo que respecta a la aviación civil, comercial y militar lo tengo más que presente, o sea, fue uno de mis primeros estímulos ya desde chiquito. Y bueno, después también se fue robusteciendo con experiencias que tenía en la habitación. A mí me pasaba que yo no es que tenía problemas para dormir, sino que tenía la facilidad de que del instante que me recostaba, me quedaba pensando en el día, me acordaba cuando jugaba con las plantas, y a veces estaba más de media hora, más de 40 minutos y empezaba a ver luces
empezaba a ver cintas de colores, empezaba a ver espectros de luces, empezaba a escuchar voces con mi nombre y no sabía lo que pasaba, o a veces tuve un espectro rosado a 1 metro después de la habitación estaba con puertas abiertas, era así como entre noviembre y diciembre, yo tenía ahí 5 años, y bueno, eso fue como una constante durante un tiempo, y a mí como que me maravillaba todo eso, porque, o sea, estaba jugando durante todo el día con las plantas o hablando con las plantas, y después cuando llegaba la noche era como algo muy particular. Yo nunca me sentí ni especial, ni dotado, ni nada de eso. Yo siempre entendí que hablaba con amigos invisibles. Y después, ya cuando tuve 9 años, 8, 9 y hasta los 10, siempre dije que cuando me refería a los seres del cosmos o hermanos mayores, a veces les decía también, pero sobre todo les decía que son amigos que hace tiempo que no veo. Y de hecho tuve un avistamiento a los 9. A los 9 me pasó en una noche con mi hermana, porque estábamos en la misma habitación. Hoy por hoy esa habitación mi mamá la usa para hacer terapia de regresión de vidas pasadas, porque fue un gran pilar, y ahora voy a decir por qué. Y mientras me desperté como si fuese un llamado súbito, vi a través de la ventana un objeto rosado ovalado con un cinturón de colores girando. Me acuerdo que le dije a mi hermana, le digo, mirá, mirá, vení, la llamé, lo miró, me dijo que sí, después se volvió a acostar, yo miraba, me acostaba, dije, no, no puede ser, y ahí así iba y venía, miraba hacia arriba y dije, no, no puede ser, y estuvo por por lo menos 1 hora, más de 1 hora. Esa fue la primera experiencia, así como contundente, ¿no? De un avistamiento palpable. Después fue otro instante donde mi mamá estaba limpiando el fondo de mi casa, el jardín, me acuerdo que estaba baldeando el patio, porque estaba el patio con el jardín que tenemos, de hecho todavía sigue, y me fui al fondo y a mí siempre me ha gustado el cinturón de Orión. Yo en ese momento le decía las Tres Marías, no sabía absolutamente nada, ni M42, no es que tenía un conocimiento de astronomía básico, ¿no? Y bueno, ahí me fui descalzo y sentí hacer una práctica, una de tantas que después aprendería, que la conozco como la de toma estelar, que también sirve para el astral, que también sirve para cuando la persona hace una meditación tal vez más mental, y así como otras prácticas, que es ir descalzo, lo que le llaman hoy por hoy como earthing o grounding, solamente que es el contacto a pies descalzos, solamente que aquí lo que hice fue elevar las palmas y mentalmente en mi cabeza dije, saludo a los hermanos mayores, mis amigos, dije, mis amigos que hace tiempo que no veo. Y así estuve por el lapso de 6 minutos, contemplando esas 3 estrellas, y cuando desciendo las palmas de las manos, las veo que tenía rojas como un tomate. Entonces voy corriendo a mi mamá y le digo, mirá cómo tengo las palmas. Y bueno, me dice, ¿qué hiciste? Le digo, mirá, yo solamente saludé a mis amigos. Así que ese avistamiento, esa toma de esa pulsión estelar, que es una hermosa práctica, es una práctica porque todas las estrellas pulsan y como tal nosotros podemos captar esa información. Al igual que el desprendimiento astral, que es también es otra práctica, solamente que es dentro de estos planos contiguos. Y bueno, después de ahí fue, digamos, ese redescubrimiento con lo telúrico, porque fue en el mismo año y el subsiguiente donde fuimos a la provincia de Córdoba. Aquí estoy en Morón, zona oeste, provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos de Córdoba, de este lugar que voy a decir, unos 800, 900 kilómetros, y fuimos a un lugar que se llama Calamuchita. Esa zona, más otras, es un lugar de una etnia conjunta que es conocida como los comechingones, que en realidad está compuesta por los Enya y los Camiare. Los antropólogos le dicen los Enya Camiare. Y mis abuelos son descendientes de los comechingones.
cosa que me entero también después. A su vez, estos comechingones son descendientes de los quilmes con K de kilo, que ahora se escribe, ahora lo volvieron como a reescribir con Q, que a su vez descienden de los incas. O sea, hay dos vertientes de los incas, las que va por la zona andina y las que va por el interior del país de Argentina. Y estos comechingones, y aquí hago un paréntesis, hacen las mismas prácticas de estar en la altivez y de conectarse con los tal vez mal denominados morteros, esos espejos donde hacían estas prácticas chamánicas. Estos espejos que conectan con estas estrellas, los lugares de origen de estos seres. Así que fui a ese lugar, probé un agua purísima, me acuerdo que quedó en mi memoria lo pura que era esas aguas de Calamuchita, hermoso, un lugar que para mí es un lugar de contacto, como lo es Quebrada de Luna en Capilla del Monte, como lo es muchos otros lugares. Y bueno, para mí fue como un verdadero bautismo, por así decirlo, de recordar. Y bueno, después fue la instrucción, la orientación y la enseñanza de mi madre. Antes de eso, mi madre, antes de que nazca, siempre ella me cuenta que se daba vuelta, estaba lavando los platos, se daba vuelta y veía una esfera tal vez rojiza, o veía esferas de otro color, o se despertaba y en ella entre despertarse y estar dormida, lo que se conoce en esa fase hipnagógica, en términos ya más entre la parapsicología y en términos médicos, ¿no? Cuando vos estás en esa zona intermedia, ella veía estas esferas de distintos colores, no sabía lo que era, no, tampoco teníamos mucho conocimiento respecto. Ella estudiaba el método de control Silva de la década de los 80, acá estamos hablando entre el año 91, 92, y así fue como me fui formando. Ella después comenzó en una escuela ecléctica, o sea, abierta, de corte teosófico, y después me sumaré. En aquel momento, en el año 2000, ya estoy hablando cuando tenía 18, para ese entonces yo ya venía leyendo, ya me pasaba la revista Nueva Era, empezaba poco a poco a hacer prácticas que ella me iba iniciando. También me pasó que mi papá se fue a la provincia de Neuquén, que es muy hermosa, y él también me traía flechas de cuevas que los lugareños le mostraban. Mi papá trabaja de jefe de obra y él me acuerdo que yo lo extrañaba tanto que en un momento no me iba bien al colegio y mi mamá empezó a hacer prácticas donde hacíamos meditación. Ya hacíamos meditación, pero era de manera más continua, con mayor asiduidad y profundidad. Y bueno, una vez un poco tal vez más grande puedes entender un poco más, puedes, digamos, estás más presto. Porque antes tal vez hacíamos relajaciones, pero ya, digamos, a los 10 es como que hay otra altura, otro entendimiento, y poder hacer esas prácticas, bueno, ya cuando lo volví a ver a mi papá que iba y venía, para mí fue hermoso. Después fue el paso de esta escuela a los 18, una escuela de meditación que iba de lunes a viernes, y allí, bueno, ahí conocía a personalidades que pasaban y daban conferencias, o nosotros íbamos, como fue el caso de Pedro Romagnó, que lo conocí así en vivo y en directo, que es para mí uno de los pilares de la ufología, uno de los pilares de la espiritualidad, que dejó grandes fundamentos y considero que son de esa gente donde uno simplemente es un continuador o por lo menos trata de hacerlo, de todo este gran mensaje convergente entre espiritualidad y ciencia en esta nueva era de Acuario. Así que para mí fue uno de los grandes, junto con Fabio Serpa, que también tuve el privilegio de conocerlo. Inmenso personaje, ¿no? Dentro del ámbito también, cómo empieza su vida y cómo se da un giro hacia todos estos temas. Sí, porque no es que hay un tema en particular que por lo menos en mi caso me haya inspirado. O sea, así como me inspira la música, yo también hacía talleres literarios y me iba a plazas y escribía y estudiaba astrología y a veces
iba con la guitarra y tocaba, o sea, para mí siempre fue una inspiración, pero desde muchos aspectos de mi vida, entre el arte, entre las prácticas espirituales, entre estudiar ciencia y hablar con personas de ciencia, y siempre fui entendiendo que todo simplemente era energía que gesta la materia a través de principios espirituales. Y dentro de ese variopinto de la creación están los seres del cosmos, con diversas intenciones, diversas razas, diversos propósitos, y que no se los puede catalogar o colocar todos en el mismo saco, que también con el tiempo fui entendiendo que son viajeros del tiempo, también llamados temponautas o crononautas, algunos similares en aspecto, humanoides, algunos que son nosotros del futuro, como dice Michael Master, es un profesor que está en Estados Unidos, y así como con esta variedad de multihipótesis. Yo no considero que simplemente, como decía en la década del 50, eran seres que vienen en una nave de chapa. Eso para mí es una idea, digamos, ya vetusta, ¿no? Ya, De eh, acuerdo. ya casi como anacrónica, ¿no? Como fuera de tempo. Para mí hay, digamos, dos grandes vías, así como ocurre en el planeta Tierra, o sea, digamos, así como ocurre en lo micro, ocurre en lo macro, y en estas dos vertientes o vías que poseen, están estructurados bajo un diseño de un plan mayor que por momentos claramente se las visibiliza en pugna. Una tal vez más pacífica, la otra, digamos, queriendo codiarla y tratando de hacer su agenda, pero en lo personal dentro de las dos me alineo a la luminosa. Hay gente que, bueno, le gusta, digamos, darle énfasis a esa otra agenda. A mí me gusta la positiva, la que habla sobre temas de transformación, cambio y de integración y dinamismo de la conciencia, allí estoy. Y allí Iván, hay... tomando un poco esto que tú nos dices, de esta línea luminosa de la conciencia y con tu relato, ¿cómo te viene esto de haber recibido, sí, de manera intuitiva esta práctica, sí, que es la toma estelar, y después haberla visto de alguna u otra forma en tu origen, digámoslo, étnico, si le podemos decir, en uno de tus orígenes étnicos, ver la misma práctica de toma? ¿A qué quiero llegar con esto? De pronto hay una conciencia colectiva común que ya ha sido visitada, algo que han dicho muchos expertos, pero quiero ver tu punto de vista, que ya ha sido visitada por tantas especies que genera una memoria colectiva en la humanidad que tiene estos conocimientos como para hacer toma estelar, para hacer contacto, para disponerse al encuentro con estos hermanos del cosmos. Así es, así es. Entonces, esas prácticas simplemente es recuperar esa memoria colectiva, individual y colectiva, que todos emanamos. Y, digamos, el hecho de haber hecho esa práctica y después verla en grupos de contacto, porque después de esos 9 años que estuve en la escuela esotérica, que aprendimos varias cuestiones de antrología, numerología y demás, después verla en los grupos de contacto y además ese respaldo en los cielos y ese respaldo en la tierra, o sea, verlo a terreno, y francamente es sorprendente, porque más allá de que vos después, bueno, haces cultura comparada y decís, bueno, no solamente en las construcciones, sino hasta en las posiciones de las manos, son similares y tal vez vos hiciste alguna de esas posiciones o posturas con el cuerpo que se asemejan a prácticas que tal vez tengan que ver con el yoga y después conociste yoga y estabas haciendo esa práctica o le llamabas de una manera a colocar las manos de determinada forma y tenía el mismo sentido que hacen otras personas tal vez en islas del Pacífico y allí te das cuenta que como esa memoria vibracional que está en el planeta también está anidada en nosotros, sin duda. O sea, cuando vos haces una práctica
Y meditación, entiéndase, no solamente el momento que alguien entorna los párpados para escucharse a sí mismo. La meditación también es parte cuando vos estás hasta lavando los platos, hasta tocando un instrumento, hasta estando hablando, teniendo una profunda charla con algún amigo. O sea, no necesariamente esa meditación o esas memorias pueden venir de un acto de una práctica de profundización, profundo y altivo, ¿no? Son correspondientes, sino que también puede venir de un acto que vos estés, digamos, conectándote de corazón a corazón con un otro. Y eso es maravilloso. Después cuando vos, como vos bien decías, te vas, digamos, cultivando de que hay ciertos estudiosos que dijeron, bueno, que tendríamos todo un acervo cultural, que lo que vamos haciendo es reforzarlo, que vamos recordando, y es maravilloso, porque decís, entonces no estoy desubicado, simplemente tenía que leer que había cierto respaldo de lo anterior, además de simplemente seguir practicando. También tener ese discernimiento de que lo que vas practicando tenga un respaldo. No solamente porque tal vez lo viste en un libro y decís, bueno, tal vez no esté tan desubicado, sino porque también todas esas prácticas de contactación, las prácticas de autoconocimiento, siempre tienen que tener un respaldo. Tal vez este año sea un poco más difícil en estos términos, pero bueno, el tema de la constatación, la constatación de fuentes, de información y hasta la validación en los cielos responde a ciertos protocolos de acción, protocolos de no intervención y de interacciones que me parece que estamos empezando a ir comprendiendo cómo es que funciona todo ello. Para mí, en algunos puntos estamos en ciernes, en otros estamos bastante más avanzados en lo que responde a la dinámica de los grupos humanos de contacto, me refiero. Ahora, comprender una agenda que, que sería multidimensional, que sería de viajeros en el tiempo, estamos de a poquito tomando nota de decir, bueno, y aquí hay una hipótesis que dice tal investigador y esto está con este mensaje que dicen los grupos de contacto que fue respaldado con avistamientos. Ahora es más, tal vez, como decía, este año 2020 es un poco más complicado, digamos, ¿no? Porque yo conozco grupos de contacto que en el 2019 tal vez decían sí, porque el 2020, etcétera, 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 y hay como cierto descontento, ¿no? Porque dicen cómo, pero hubo avistamiento, hubo respaldo, hubo confirmación, y ahora en esta fecha no pasa nada porque tuve que estar en cuarentena. Ojo, a veces hay que ver un poco más allá de ese horizonte de eventos y decir, ¿y no será que había otras circunstancias que estaban albergando y estaban interaccionando y hasta estaban buscando y esa otra agenda, como digo, estaba haciendo lo suyo? Puede ser también. Entonces, cada tanto ese baño de humildad nos invita a decir que existen otras situaciones también que pueden suceder y que esa agenda, más allá de que se posponga esa salida, si nosotros seguimos bajo esa voluntad, ese conocimiento, si seguimos bajo ese camino de discernimiento y con ese temple, con la luminosidad del amor, después se hace un poco más simple. Es verdad que los tiempos están un poco más acelerados, dinámicos, porque leo de muchos mensajes que me llegan de amigos que dicen, y tuve este avistamiento, pero me parece que si algo nos ha enseñado este 2020, más allá de una introspección profunda, es mucha mesura. Es decir, bueno, vamos a ver. Hay que, a veces hasta el último milisegundo, a ver si realmente ocurre, si es así, pedir corroboración hasta las veces que sea. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Perfecto, perfecto. Buenos datos.
Buenos datos nos das, Iván, porque te cuento que íbamos a saludar aquí a los amigos que se están sumando. Muchos de ellos están en práctica de contacto. Saludemos a Cristian Boada, a Elba Sánchez, sí, a Cari Boada, Luis Paredes, Andrea Nancy Rojas, Miguel Alejandro, a Mercy también, Joaquín, muchas gracias. Háganse presentes con su manita arriba y de pronto, si no están suscritos, ahí les hacemos un llamado. Con respecto a todo esto que nos comentas, Iván, me gustaría que nos des tu visión. ¿Cuáles serían los pendientes en los grupos de contacto, por un lado, y también con respecto a esto de la corroboración a través de avistamiento? Quiero que le cuentes a la audiencia si es la única forma de asegurarse de un mensaje o hay otras maneras también. Bueno, voy a empezar por una experiencia personal y después voy a ir hacia los grupos y voy a amplificar un poco más para que se comprenda, ya que hay algunas personas que están haciendo prácticas. Voy a decir mi caso personal de cómo fue el tema de la recepción de los mensajes y ahora voy al resto. Yo practicaba recepción de mensajes de lunes a lunes durante 7 meses y no ocurría absolutamente nada. No recibía, pero nada. Pero nada, cuando digo nada, es literal, nada. Y me pasó que estaba en la habitación y con el papel empecé a llorar porque dije, bueno, ¿será que no sé, tal vez sea útil para otra práctica? Pero yo internamente sentía que podía ser. Había una parte en mí que me decía que no, y había como otra parte en mí que me decía que continuase bajo el estado de resiliencia, esa capacidad de afrontar las adversidades que realmente se podía hacer. Me pasó algo que, que en ese momento entre que no entendía y estaba como conjugado por las lágrimas, aparecieron 2 ojos en la pared, verdes, y un mensaje en mi cabeza que decía, esto es todo lo que te podemos mostrar ahora, me acuerdo. Y entonces para mí fue como un aliciente a que hay que confiar, a que los tiempos de los mensajes siempre tienen que ver con que nosotros, por un lado, nos sigamos instruyendo y preparándonos, ¿sí? Porque si, por ejemplo, ellos quisieran dar un mensaje sobre física cuántica y yo no tengo ningún conocimiento, es difícil que esa información sea, digamos, tenga el perfil o la utilidad para que ellos puedan comunicar un mensaje de tal manera, porque mis conocimientos no están a esa altura o no tengo ningún conocimiento al respecto de que pueda llegar a decodificar ese mensaje que me quieren brindar, ¿sí? Eso por el lado de la preparación, por el lado de la resiliencia y de que uno puede continuar y es muy capaz, todos somos capaces de cualquiera de las prácticas que hagamos. Prácticas para activar la glándula pineal, prácticas para hacer un instrumento de luz e irradiar al planeta, somos capaces. Solamente que tendemos a subestimarnos, pensamos que seres más evolucionados, ¿cómo se contactarían conmigo? No hay que pensar, no, yo los invito a que no se subestimen, a que consideren que somos capaces, tal vez, digamos, tengamos cierta predisposición a hacer una práctica por otra, no sé, o por ejemplo tengamos la dermoóptica, esa capacidad de colocar las manos en un objeto, una persona y hasta la frente y poder visualizar y conectarnos sensitivamente con la historia de esa persona, del lugar. Hay muchas prácticas. Simplemente primero todo se basa en ese autoamor o amor propio de que nos podamos sentir capaces. Eso es lo primero. Después, en lo que respecta a la carencia de información de los grupos de contacto, el tema es que todo grupo debería tener la premisa de la integración, ¿sí? ¿Y qué es integración de información? Aunque sea distinta al interior del grupo, tiene que estar igual de validada que la información que maneja el mismo, ¿sí? O sea, si los grupos de contacto pudieron contrastar la información, si viene una información de afuera distinta al interior, que también tenga validez. Entonces, validez con validez,
uno dice, buenísimo, ahí la podemos integrar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un grupo de contacto que dice, recibimos esto y otro grupo de contacto, hasta inclusive el mismo lugar, dicen otra historia, ¿no? Y uno dice, bueno, tengo A y tengo B, ¿qué hago acá? ¿A qué tomo? Y yo me pregunto, ¿es un tema de creencia o es un tema de evidencia esto? Yo tengo dos definiciones para el creer, y voy a hacer un paréntesis para que se entienda esto. Creer para crear realidades o co-crear con tu morada interior que integra esas otras dimensiones de esos otros yoes que conviven en mí, además de los cuerpos. Cuando me refiero a cuerpos es físico, mental, astral, más esos otros yoes que inclusive la física cuántica respalda que estarían haciendo lo que yo, no solamente estoy aquí sentado, sino hay un Iván parado, un Iván que está en otro lado. Esa sería la multidimensionalidad en este universo. Pero además dicen que estarían en otros universos, ¿sí? Esa es la concepción multidimensional, ¿sí? Quería hacer este breve paréntesis para lo que es el creer. Ese es uno. Y después está el creer que es así. El creer que, bueno, lo creo, pero no tengo ninguna evidencia. Para mí están esos dos tipos de creer, ¿sí? Entonces, toda la información debería estar contrastada y validada. Pero cuando nos encontramos con dos historias tan distintas, lo primero que deberíamos hacer amorosamente es preguntar a los dos grupos o preguntar a los allegados, ¿tuvieron avales? ¿Tuvieron avistamientos? Y ahí voy a tu segunda parte de la pregunta. Ahora, ¿cómo corroboran los grupos de contacto? ¿Simplemente con avales? No corroboran simplemente con avales. Hay otro aspecto que son las sincronicidades. Y las sincronicidades, ¿qué son? No solamente que han recibido alguna información, sino que parte del cuerpo del mensaje les dicen, y se encontrarán con tal persona, y ahí están corroborando. Se le encuentran con esa persona, con las características que dice ese mensaje, y además en el aspecto sincrónico que, según sigo el relato de esa expedición, va a dar lugar a este otro punto que tengan que ir de parte como objetivo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, hay una parte que es sincrónica, hay otra parte que es la onírica. Salen en astral, consciente, se encuentran con un guardián que es parte del santuario de la Hermandad Blanca. Recordemos, la Hermandad Blanca, por si alguien no lo sabe, son aquellos supervivientes y sus descendientes, más los yamanes, los naturales originarios, que eso es una parte de la Hermandad Blanca, pero digamos que en la gran mayoría de la definición estaríamos incluyendo estos. Y además, en estos lugares estarían los seres del cosmos de distintas razas que pueden convivir y utilizan como base aquello que la Hermandad Blanca utiliza como santuario y ese compendio y acopio de la información de la Tierra, ya que la Tierra está influida por rayos cósmicos, entonces ellos lo que hacen es poder atesorar esa información. Entonces, como decía y retomando, la forma de validar es a través de los avales de los seres del cosmos, porque hay una fecha, porque hay una hora, entonces, bueno, a ver, tal fecha y tal hora, bueno, vamos todos mirando hacia arriba, sí, ahí están, aparecen, y poder con las aplicaciones que hoy contamos de poder descartar que no sea nada dentro del catálogo conocido, astronáutico, aeronáutico y ultraterrestre. O sea, que no sea ni avión, que no sea la Estación Espacial Internacional, que no sea un satélite y que no sea, por ejemplo, la lluvia de meteoritos de Leónidas, también conociendo nosotros el catálogo de los meteoritos. Entonces, es una forma de poder ir descartando. No, es el lanzamiento de SpaceX, porque resulta que en Cabo Cañaveral resulta que hicieron un aplazamiento del horario de lanzamiento y lo están lanzando, y por diferencia del tiempo universal lo están lanzando en este momento. Tener esos detalles presentes también en las salidas es una forma, además de las aplicaciones, de poder ir más presto a ese encuentro. O sea, por el lado espiritual, las prácticas. Por el lado de también, alguien si quiere el ayuno, adelante. Todo lo que a vos te permita sensibilizarte y estar, digamos, suave, como dicen en otros países, estar tranquilo, esa integración que no te contamine, ¿sí?, entre comillas, es lo que te va
a permitir ser alguien útil al grupo. Y también todo tipo de hipótesis y las noticias que, como todo, no llegar al extremo de la sobreinformación, que seas un aportante al grupo, ¿sí? Y además toda técnica que pueda generarte un don y un servicio al interior del mismo grupo. Está perfecto, por ejemplo, tal vez hacer tarot, doy un ejemplo, pero ¿sería adecuado en ese momento? Y la verdad que no, pero tal vez si alguien, por ejemplo, diga, mira, yo hice una técnica de Reiki y hay una persona que no se siente bien y la podemos irradiar, bueno, ese sería tal vez un buen punto, digamos, ¿no? Eso también tenerlo presente. Entonces, si vamos, retomo, si vamos al aspecto de las validaciones, está las validaciones en el cielo, en la Tierra, porque tal vez estamos viendo que hay una pulsación, hay alguna anomalía en el terreno, mira, ahí apareció, o vemos un espectro que se aparece y después en los mensajes resulta que pueden corroborarse que es la hermandad blanca o ellos se aproximan, los elementos que son parte de la naturaleza que los administra, entre comillas, la hermandad blanca, hace un viento, hacemos una práctica y se escuchan los pájaros, ¿sí? Los pájaros están en medio círculo, vuelan de determinada manera, ¿sí? Yo podría pensar que es una apofenia, ¿sí? ¿Qué es una apofenia? Cuando yo le estoy buscando un sentido místico, justo pasaron las 11 de la mañana con 11 minutos. Bueno, ahí sería una apofenia, porque yo estoy tratando de buscar en un horario y en un calendario editado por el Imperio Romano, estoy asociando a que hay un efecto portal cósmico, como me ha pasado a mucha gente que lo asocia. Ahí, disculpen, no estoy de acuerdo, ¿sí? O sea, si la gente quiere asociar hora y minuto y hasta el calendario que va a ocurrir algo interdimensional, bueno, allá cada uno, ¿no? O tratamos a veces de ver en la patente, sí, porque justo termina en 33 y estábamos pensando, es un poco ya dudoso, digamos, cuando le buscamos un sincronismo de esa manera. Pero cuando la sincronicidad se basa en los mensajes, y esos mensajes, como digo, están respaldados en el cielo, por los elementales, algunas presencias, en el astral, bueno, ahí ya tenemos toda una convergencia que se reúne en elementos, además de las noticias, puede haber también, puede venir un tercero y decir, ¿saben qué? Estuve viendo tal y tal tema y tal vez esa persona externa al grupo está respaldando con su relato o con la noticia o con lo que nosotros estemos leyendo aquel compendio de mensajes que se van recibiendo. Y por supuesto, eso lo que va a hacer es, digamos, darle una inyección de confianza a ese grupo. Y eso es fantástico que se puede hacer. Y también tener la idea de que si no ocurre nada, también por algo es, y hacer una recepción de por qué no ocurrió. Muchas veces han pasado grupos que dicen, bueno, no ocurrió porque a veces falta algún elemento, Bien, que suele Iván. ser la falta de preparación. Exactamente, sí. Yo creo que es una práctica continua donde tú también nos acabas de desmitificar que a veces también puede ser uno susceptible a mentalizar. Ahí como que dos preguntas también adicionales que vienen como que a amparar lo dicho por ti es si al momento de mentalizar también hay una sincronicidad común, del tipo, por ejemplo, va a pasar tal evento en la Tierra y realmente no llega a suceder, pero hay muchas personas diciéndolo por diferentes lados del mundo, a través de diferentes medios, ¿sí? Y la otra es un tanto una pregunta así de una espectadora que nos dice si es verdad que dejar de comer alimentos provenientes de animales nos ayudaría a tener una mejor conexión con los seres del cosmos. Bueno, a ver, el don del verbo es poderoso, desde el vamos, ¿no? Entonces uno ve una noticia y dice, va a ocurrir tal cosa. Bueno, uno puede, digamos, tener lo que se llama, hay un sesgo cognitivo dentro de tantos, que es como que uno respalda a aquellas personas que consideran que sabe, y resulta que después hasta eso no ocurrió, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en el tema de los mensajes? Alguien dice, va a pasar tal cosa, el otro dice, va a pasar tal cosa, y empiezan a coincidir los rangos de las fechas o hasta el mismo día,
y después cuando todos miramos el calendario, algo no ocurre. Vos decís, ¿por qué no ocurrió? No ocurrió porque no tenía que hacer, porque hubo gente que estuvo irradiando para tratar de disolver ese estado de tensión, porque a veces puede pasar eso. A veces tal vez puede ser de que el mensaje respondía a un punto de tensión planetario, ejemplo, Medio Oriente, y decimos, bueno, ok chicos, vamos a hacer tal día y tal horario una irradiación para, junto con otros grupos, colaborar en disolver ese estado de tensión. Y nos ha pasado, así como un huracán, así como, por ejemplo, lugares de tensión en Medio Oriente, de que se pudo colaborar en disolver esa tensión. Y eso también es muy bueno. Así que cuando algo no ocurre, es muy sano preguntarse por qué no ocurre. Y cuando también esos mensajes sincrónicos responden a un estado de tensión probable futuro, y también es un advertir para corregir, ¿no? Como se suele decir. O sea, de decir, bueno, lo tomo como una advertencia, no como una alarma, para que podamos accionar en enrumbar, de cambiar o poder ser partícipes de esa transformación de esas líneas de espacio-tiempo. Porque también ocurre eso. O sea, hay una cantidad de escenarios probables y futuros. Bueno, entonces, ¿qué pasos serían para disolver esa tensión? Entonces visualicemos todos esos pasos. No solamente la situación como un ideal, como hacen muchos grupos, sino también podríamos visualizar qué pasos serían los necesarios y con alguien guiando para llegar a ese objetivo que sería pacífico. ¿Sí? Eso también está bueno. Y respecto de la pregunta de la alimentación, como tenemos distintos genomas, somos todos distintos, digamos que no hay una receta universal para el ser humano de decirte, bueno, si vos haces toda esta receta, sabes que vas a ser más contactable y vas a ser más sensitivo. Eso está en el autoconocimiento de cada uno. Nadie te va no hay ningún nutricionista de contacto que te va a decir, mira, si comes menos carne, vas a estar más sensible. Tal vez lo que le convendría hacer a la persona es ir testeándose a sí misma. Decir, bueno, yo vengo con esta dieta. A ver, voy a prescindir la carne por estos días. ¿Cómo me siento? Seguís haciendo prácticas y ¿cómo te sentís? ¿Te sentís más liviana? ¿Te sentís más sensitiva? ¿Te sentís de qué manera estás? ¿Cómo te comunicas con vos misma y cómo te comunicas con el otro? Y entonces de esa manera vas perfilando, vas puliendo cuál es tu dieta, más allá de vos ir a un nutricionista o un nutriólogo, como le dicen en otros países, ¿sí? Y de uno de hacerse chequeos de sangre, decir, bueno, a ver, me falta tal vitamina y demás. Porque, por ejemplo, hay algunos grupos que hacen especial énfasis en la B12 que está en los huevos, digamos, ¿no? Pero también hay muchos de los que dicen, no, mira, ¿sabes qué? La B12 la tenés que ir a comprar a una dietética o herboristería. Entonces también uno tiene que cada tanto hacerse un chequeo, ¿sí? Y si está enfilando al vegetarianismo, bueno, ir a un profesional con esa orientación y decir, mira, yo deseo estar así, me siento bien comiendo de manera vegetariana y también uno cada tanto hacerse chequeos, ¿sí? Eso está bueno. O sea, también, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿y hubo casos donde había gente carnívora que tuvo contactos? Sí, los hubo. Hay gente en el campo que tuvo contacto con seres del cosmos. Entonces, tampoco uno debería decirse o debería tomar aquellos mitos de decir, bueno, si yo como menos carne voy a estar más sensitivo. Es cuestión de que uno se autoestudie. Allí está la llave. Si uno es la llave, uno es la puerta y uno se abre a sí mismo a ese autocontacto. El contacto primero con los seres del cosmos empieza con el contacto con uno mismo. Y el contacto con uno mismo es simplemente autoconocerse, es decir, ¿cómo me siento? ¿Estoy bien o qué tengo que cambiar? Desde el físico, desde el mental y el espiritual.
El físico, buena alimentación, descanso, ejercicio. El mental, lecturas cultivantes. El espiritual, prácticas. Tengo que hacer alguna práctica, me estaba faltando algo, ¿cómo comunico yo con la familia? A veces no es tanto la alimentación de la carne, a veces es el tipo de la alimentación y lo que yo estoy dando al otro como alimento. Cuidado también con eso, ¿sí? Porque una vez piensa que es la alimentación como algo sólido, y a veces es parte de la lectura que uno está haciendo, parte de que, por ejemplo, hace tiempo que no hacemos un ayuno, ¿sí? Porque el ayuno también tiene un montón de beneficios. Entonces, a veces son muchas cuestiones las que uno va analizando, y a la gente lo que le recomiendo a veces hacer, si tiene algunas dudas, es hacer una meditación y ver las cuestiones en tercera persona, como si fuese una escena, como que está viendo Netflix, y decir, a ver, ¿qué tengo que cambiar? ¿Estoy haciendo todo como siento que corresponde? ¿Hay algo que no he leído? ¿Qué me falta? Hoy puedo leer de este tema. Son muchas cosas, no es solamente el alimento como algo sólido. El alimento también es espiritual. Muy bien, ahí tienen un montón de tips, chicos, chicas, que pueden seguir y ponerlos a prueba por ustedes mismos. Como bien dice Iván, cada sujeto es un mundo diferente y que por supuesto va a integrar de pronto la información de otra manera. Con respecto al tema algo que me interesa que nos des tu aporte, Iván, es en los grupos muchas veces se maneja un cierto ego, ¿no? Es que mi grupo da esta información, o mi grupo pasa esto. Y en alguna ocasión me pasó una experiencia particular, en donde el líder de grupo sentía, siento, esta es mi percepción, que si él no tenía tantos contactos o tantos mensajes como otras personas, entonces no estaba haciendo bien su trabajo, ¿sí? Digámoslo así. Y muchas de las veces, como tú bien decías, no es la cantidad de mensajes, sino es de pronto la calidad y con la contrastación para darle veracidad al mensaje. ¿Por qué crees tú que ronda ese ego como de sentirse contactable y de pronto de proyectar algo que no es con tal de mantener una imagen ante un grupo de contacto? Buena pregunta. Ujú, Bueno, primero, ego significa yo en latín, ¿sí? ujú. Las escuelas místicas, y después que las toman los grupos de contacto, lo significan o le dan el significado como si fuese la piel, o sea, como que aquello que es lo externo es el ego y lo que está en lo interno sería la esencia, lo luminoso, el estado de origen, ¿sí? Y aquellos instructores, si uno empieza a ir retrocediendo el tiempo, que se viene de la anterior era, ¿sí? La era, que estamos en la actual era de Acuario, hay tres, digamos, aristas de cuándo comienza. Para algunos sería el 21 de diciembre de 2012, para otros de 1991 o 1992 y para otros en la década del 70. Yo me voy a situar desde diciembre de 2012 en adelante, ¿sí? Entonces, de allí en adelante era de Acuario, que la podemos definir después. Pero vamos a definir la anterior para que se entienda esto. La era de Pisces, en la era de Pisces se acude al gurú, al chamán, al maestro. Hay una visión piramidal, esta cuestión de, vamos a ir a lo superior porque es el que sabe, ¿sí? En cambio, en la era de Acuario, como todos somos iguales, como todos nos reconocemos como alumnos y maestros, ese paradigma va a ir cambiando, va a ir cambiándose y transmutándose, en el cual como la información es omnipotente, ¿sí? O sea que esta potencia a todo el grupo y omnipresente porque yo digo, tengo una duda, bueno, vamos a googlearlo, vamos a buscarlo acá en la biblioteca y está siempre presente. Entonces, esa noción de atesorar y sentirse como perteneciente a que uno es como propietario de la información, no, pero los seres cosmos me dieron el aval, ¿no? Se está desintegrándose, ¿sí? Porque ahora hay un cambio de percepción de que todos, no solamente tenemos una utilidad, sino que también esa información es fácil de adquirir, es dinámica, integra, ¿sí? Y además, esa cuestión piramidal, como digo, ya se está cambiando.
Entonces, aquel que se consideraba líder y que todo el mundo lo acudía y por poco no le firmaba autógrafo, está cambiando ahora. ¿Sí? Entonces estamos cambiando el paradigma verticalista a un paradigma horizontalista, donde todos somos uno y uno somos todos, que es en realidad la filosofía del panteísmo, ¿sí? De la cual adhiero. Panteísmo viene de dos palabras, pan y theos, ¿sí? Del griego pan, que de hecho hay una deidad, y theos, que significa Dios. O sea, todo, toda energía, todo, estaría todo el tiempo, ¿sí? Estaría en un proceso alquímico y cósmico de permanente cambio y transformación, ¿sí? O sea, toda célula, toda molécula, todo es parte de lo mismo. Esa es la visión panteísta, ¿sí? Ya no hay una visión de que tal vez, yo respeto todas las creencias, ¿no? Pero esta visión de pensar que un universo se crea en 7 días o tal vez se haya podido crear en 13.800 millones de años o 12.600 millones de años, ¿sí? Sino que tenemos una visión mucho más integradora entre espiritualidad y ciencia, una visión donde la información es dinámica, donde no necesitamos ir tal vez a una cueva en particular, porque ya además se trabajaron muchísimo la información de base de los lugares de poder, ¿sí? Porque ahora se va tal vez en una sintonía de espejar la información en estos lugares de poder, ¿sí? Podrá haber alguna situación, según los mensajes, donde se recibirá algo nuevo, pero siempre que se recibe una nueva información es porque no solamente hay un grupo que está preparado, sino porque sobre todas las cosas es la conciencia de una configuración planetaria para que esa información se pueda desembalsar en ese grupo, porque ese grupo es una célula perteneciente a todo ese organismo que es la humanidad, porque en definitiva todo lo que hacemos es despertar para servir y servir para despertar, porque si a vos esto no te transforma o no te ayuda en parte de un proceso integral y holístico o sistémico de transformación, no te va a servir, ¿sí? Y el grupo tampoco es un grupo de autoayuda, ¿sí? Eso también es importante. Ay, no, vengo con estos problemas. Está bien, es hermoso, pero mirá, vas a tener que ir a un psicólogo porque acá vamos a hablar de un tema de que tenemos que hacer esta práctica. Podemos charlar en un café, pero hay cosas que también tenemos que saber separar. O sea, por un lado también tenemos la cuestión del ego, que es la personalidad de cada uno de nosotros, que todos tenemos inconvenientes, pero bueno, en el espacio de la reunión hablamos de estos temas. Si querés lo personal, lo hablamos afuera, ¿sí? Porque también pasa eso. Somos seres humanos y estamos en un proceso de individual donde todo el tiempo tenemos cambios. Gente que va y viene, relaciones que, bueno, que alguien está de novia, que alguien... O sea, hay una infinidad de situaciones, pero cuando estamos en el grupo, estamos en el aquí y ahora enfocados porque sabemos que ese estado no se va a reiterar. Y los seres del cosmos que están permanentemente observando lo que hacemos cada uno de todos nosotros, ¿sí? Y esto no es una cuestión paranoica, sino por el contrario, una cuestión amorosa en el cual nosotros nos estamos disponiendo de segmentos de nuestra vida que no se van a volver a repetir, donde lo que hacemos como base de esta nueva era de Acuario, que la estamos haciendo como base porque los mensajes dicen que hasta el 2030 vamos a sentar las bases para una nueva humanidad, la sexta, ¿sí? Que inclusive la teosofía también coincide con esas 7 humanidades, que nosotros tenemos que estar conscientes, ¿sí? Ese instante no se va a volver a repetir. Entonces, si nosotros logramos esa armonía y podemos ir puliendo ese ego para encontrar esa esencia, como decía, ahí vamos digamos, a ir al llano en todo. Y nos vamos a encontrar y darnos cuenta que en realidad siempre somos puros de origen. A veces puede haber un tema a ver, de ego que pasa, pero en la era de Acuario va a ser más difícil que eso se dé. Y a bien que sea más difícil, porque la información se va a ir actualizando mucho más dinámica. ¿Entendés? Entonces, tal vez un grupo va y otro grupo también y otro grupo y todos fueron
contrastando la información que es integrada, es contrastada, armónica, que además el hecho de trabajar en equipo es buenísimo. Yo, por ejemplo, a algunos grupos tal vez les sugería tener un Google Drive, entonces, bueno, todas las personas que recepcionan mensajes, por favor súbanlo en PDF, porque tal vez parte de ese mensaje tenga que ver con otro mensaje de otro grupo. Pero si no nos hablamos, y si tenemos ese ego, como vos decías, entonces no nos vamos a poder integrar. No, no, yo tengo esta información y ¿sabes qué? Y eso no sirve. O sea, sirve que nosotros nos integremos, que intercambiemos y que nos sintamos de igual a igual, porque esa es la era de Acuario. Y ese es el famoso 11 que tanto muchos buscan, que lo quieren ver en una hora. El simbolismo del 11, como tal, es verse el uno conectado al uno. O sea, estoy en ti y en ti estoy yo. O sea, ese es el espejo. Ese es el estado de maestría. Es en pie de igualdad. O sea, alguien me enseña, yo aprendo y yo también le enseño al otro y el otro también aprende. Eso también hay que comprender. Así que tenemos muchos elementos: suavizar el ego, el intercambio, el ser claros en la información, el contrastarla, y cuando además de todo eso hay una actualización que, por ejemplo, las noticias de la ciencia simplemente están respaldando lo que le dicen los grupos, ahí te das cuenta que decís, bueno, gracias por todo, pero hay temas que hay que trabajar del ego. Y la forma de trabajar estos temas del ego es también comprendiendo a través de las prácticas. Las prácticas te van sintonizando, las prácticas te van suavizando, y además también cada uno tiene un rol que puede ir variándose, ¿sí? Porque tal vez la gente se pueda colocar, bueno, ahora él como que coordina el grupo. ¿Y qué pasa si hacemos una práctica de, bueno, esta persona hace esta práctica, ahora después hacemos que esta persona haga esta otra práctica? Eso también está bueno. Eso le quita también como el liderazgo permanente a esa persona. Yo siempre invito a hacer una ronda de prácticas, como le llamo. Me parece buenísimo. Estaremos gustosos acá también de adoptar algunas de estas sugerencias, Iván, porque siento que vamos retroalimentando y a su vez adquiriendo a través de tu experiencia validación para nosotros proponer y hacerlo quizás de otra forma también. Siempre he sido muy crítico con esta figura, les confieso a todos, como del líder, el gran maestro, ¿sí? Sé que hay muchas personas que tienen conocimiento, que tienen de pronto más contacto, porque están quizás más afinados, han venido trabajando más tiempo, pero como que el resto de personas se encarga de ponerles en algún lugar, en algún sitio. ¿Qué nos dirías tú, Iván, como de pronto para ir cerrando esta jornada con respecto a esta nueva era, a esta nueva era que estamos viviendo y los grupos de contacto? Tú nos decías, como hacia la mitad de la entrevista, que ves algunos pendientes aún. ¿Cuáles serían para ti esos pendientes? Uf, bueno, hay varios. Pero sobre todo, lo que para mí habría que hacer, que es un trabajo de digesto, por así decirlo, es poder actualizar toda la información concerniente al plan redención o plan cósmico o plan divino o plan mayor, llamémosle como gusten, juntar o hacer una convergencia de los grupos de contacto, ¿sí? A nivel internacional, yo estoy hablando, y que cada país puede identificar los principales informes respecto de las expediciones que versan sobre los lugares de poder, sobre las prácticas, sobre orientaciones y pautas, y poder unirlos, ¿sí? Y allí seguramente vamos a tener no solamente más prácticas, sino profundizaciones de los lugares de poder, de las interacciones de ellos, de los aspectos y los diversos propósitos y de muchos mensajes en común que tratan simplemente de orientarnos y de ser funcionales en un despertar
humano que los va a afectar a ellos. Eso es como, digamos, el primer gran objetivo, sobre todo, ¿sí? Y después, bueno, si se puede trabajar en la tecnología de discernir que digamos, no nos confundamos satélites, digamos, un tren de luces como el SpaceX de los seres del cosmos, sería algo bastante bueno, ¿no? Digamos, tener algunas pautas ya más en la actualidad, porque, bueno, hubo mucha dinámica astronómica últimamente y estaría bueno que los grupos de contacto tengan cierta instrucción de tal vez alguien con astronomía que los pueda ayudar a orientar un poquito el tema, porque bueno, a veces decimos, bueno, pasaron y tal vez lo que está pasando sea un satélite, ¿no? Y a veces se genera como unos pulsos visuales y es que simplemente a través de la incidencia del sol le está haciendo esa luminosidad, ¿no? Y eso es simplemente falta de conocimiento astronómico respecto del tema, nada más. Eso sería como otro punto, ¿no? O sea, primero el plan cósmico, que es complejo, ¿sí? Yo considero igualmente que el plan cósmico como una actualización de la redacción debería ser tal vez luego del 2027, tal vez ya más para entre el 2027 y 2028. O sea, como hemos dicho, como el proceso importante es hasta el 2030, ¿sí? Digamos que estamos disponiendo de este tiempo importante para sentar bases y que parte de ese sentar bases sea justamente entregar en mano a las próximas generaciones un plan cósmico que nos explique el diseño del humano, el prediseño de la Tierra, los propósitos que hicieron a la Tierra, los propósitos de los seres como las diversas razas y que cómo son las interacciones y por sobre todas las cosas, en pos de todo eso, hacia dónde vamos, ¿no? Que también se va a basar en los pasos que hemos de andar hasta el 2030 y más de parte de esas generaciones futuras. Así que me parece que allí estaría el espíritu de la respuesta que me estás haciendo. Bien, bien, Iván. Vamos a responder una última pregunta, sí, de Luis Paredes. Bueno, es bastante amplia, ¿no? Pero, ¿qué técnica tú nos recomendarías para controlar el ego? Para controlar el ego, Si algún tip que te haya funcionado. eh, bueno, primero, si yo tengo interferencias para escuchar, ¿no? Porque si yo estoy preguntando cómo me doy cuenta del ego, es porque tengo un tema de no poder percibir cuando hay una actitud egoica en mí. Entonces, si la respuesta a veces no la encuentro de adentro, debería saber observar también el afuera para llevarlo al adentro. Entonces, lo que le preguntaría a esa persona, como de vuelta, sería, ¿qué momentos vos podés identificar en el afuera que perturben, molesten, ¿sí? De manera tal de decir, ah, claro, cuando hice esta situación veo que estoy molestando, o el otro me está haciendo un feedback, una devolución de esta determinada manera y yo tal vez no lo estaba entendiendo así. Eso como un buen ejercicio. Y como el segundo ejercicio que es muy bueno es ver la situación en tercera persona. Entonces tratar de al final del día hacer una retrospectiva y decir, a ver cómo me fui comportándome desde lo último que hice a lo primero que hice en el día. ¿Sí? Entonces hacer ese revisionismo diario, o sea, del último episodio al primero, y de manera tal de, a ver, esto lo podría haber suavizado, ¿sí? O sea, no sentirse en un estado culposo, sino por el contrario, simplemente ser un observador de ese proceso del último a lo primero. Listo, ojalá que le sirva. Porque es importante poder detectarlo. Del momento que yo lo identifico, cualquiera sean los procesos, como ego o lo que sea, es el instante después inmediato donde yo lo puedo transformar y cambiar, que no es lo mismo. Transformar yo me puedo, eh, a ver, es como un barco. El barco puede cambiar de andarivel y es el barco. Ahora,
el barco cambia su fisonomía, se transformó, pero si sigue en el mismo andarivel, no cambió, ¿sí? O sea, la transformación es interior, el cambio es qué rumbo voy tomando. O sea que la transformación y el cambio es el segundo paso. El primero sería identificar. Identifico, transformo y cambio. Listo. Ahí hice todo el resto. Y después ver el resultado. ¿Sería lo adecuado? Sería como la tercer punto. ¿Sí? Bueno, dale para adelante y seguir observándose. Hacer de la observación una gran maestra es algo muy bueno. Bien, Iván, cuéntanos tus próximos proyectos. Para todos los amigos que aquí también nos siguen, te cuento que la Casa del Árbol es un proyecto que busca compartir también sanación e información. Y qué mejor si nos cuentas tus pasos. De pronto, alguno de nuestros espectadores, presentes o futuros, puede interesarse por tus talleres, tu conocimiento y qué mejor dejar tu número aquí después de los comentarios. Ah, bueno, sí, claro. Bueno, la verdad que viene una agenda bastante activa. Este sábado voy a dar la segunda parte del workshop de numerología pitagórica. Igualmente, si alguno está interesado, se puede sumar, no hay ningún inconveniente. Y sobre todas las cosas, también que estoy bastante activo respecto del próximo workshop, los días 5, 12 y 19 son sábados de diciembre, un workshop que versa sobre leyes espirituales y percepción humana en la era de Acuario, que vamos a profundizar todo esto que fuimos diciendo muy someramente, le vamos a sumar sesgos cognitivos y vamos a tratar de describir cómo percibimos a nosotros, al mundo, y a través de estas leyes espirituales y de muchas noticias de ciencia que simplemente avalan aquello que la espiritualidad ya sabe, profesa y está en la boca de los antiguos, como hemos visto. Así que estoy muy abocado en eso y después los sábados estoy en Radio La Porteña, que después si quieren les paso el link, es una radio virtual y ya grabé y va a salir este sábado que hablé sobre la glándula pineal. Así que bueno, cualquier cosa después les dejo el link que va a salir para la hora argentina a las 21 horas, las 21 horas de este sábado. Así que yo igualmente estoy subiendo todos estos extractos a mi canal de YouTube, que es Contacto Interior-Iván González, así que allí me encuentran. Muy bien, Iván, invitamos a todos los amigos entonces a seguirte, a estar pendiente de lo que estás haciendo y de pronto también para este nuevo año, ¿por qué no? Tenerte aquí compartiendo a través de la distancia con los amigos acá de Ecuador, algún taller, algún workshop, sería genial para nosotros también, irnos retroalimentando con tu información y tu conocimiento. Quiero agradecerte de manera especial por esta entrevista. Me quiero quedar, Iván, con todo lo que nos das acerca del holismo, de la integración. Me parece vital. Lo hemos hablado entre otros amigos, así que creo que es algo que está resonando ya en muchas conciencias dentro de esta gran conciencia planetaria. Gracias de todo corazón, Iván, por tu tiempo y tu compartir. Y seguro en alguna otra oportunidad tendremos el gusto nuevamente. Bueno, gracias, me alegra mucho. Es bonito integrar, pero también tengamos presente que hay que integrar algo que sea de sustento y que sea validado y contrastado, por sobre todo. Muy bien, así lo mantendremos, así lo tendremos. Gracias y que tengan todos una muy buena noche y nos veremos en una próxima entrega. Gracias.